Iniciando este programa especial de Ser Mujer con una música típica de El Salvador, porque la persona que hoy tenemos para entrevistar es alguien nacida ahí, una mujer muy particular, y así iniciamos este programa Ser Mujer, conducido por la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Alexa, stop. Alexa, stop. Tengo que decirle a Alexa, que es mi mano derecha ahora poniendo música. Tenemos enfrente a alguien muy especial y que hoy creo que va a ser la primera vez que se lo voy a decir así en público. Es una mujer a la que admiro profundamente desde antes de conocerla y que tengo la suerte de tenerla como parte del staff estable de esta radio junto con su esposo Carlos Vélez. Pero esta mujer es una mujer muy especial, muy particular, asistente social, activista por los derechos de la mujer, licenciada, tiene la capacidad para casar aquí en el estado de Las Vegas a las personas. Yo tuve el honor de renovar mis votos matrimoniales y los hizo ella, y fue una ceremonia realmente emotiva. Pero aparte de esto, es madre, cocina como los dioses, teje, borda. No tengo palabras para agradecerte hoy, Reina Santos Najarro, esta entrevista, porque realmente te admiro profundamente. Ay, gracias, Mónica. Creo que esta entrevista iba a ser hace más de 3 años, pero pues la fuimos posponiendo hasta que al fin me agarraste. Al fin te agarré porque aparte tenés noticias actuales de cosas importantes que te pasaron. No solamente en el evento tan importante en el que fuiste últimamente a tu país, que reunió a tantas mujeres, sino que aparte alguien me habló de un libro, de algo que escribiste, de un premio, pero para todo el mundo te conoce, Reina. Sos más conocida, como decimos en Argentina, sos más conocida que la ruda, ¿sí? Pero yo quiero que le cuentes tus inicios en tu país natal y toda tu trayectoria hasta hoy. Bueno, yo voy a empezar con que soy migrante de nacimiento. Nací en la zona norte de Chalatenango, en el Carrizal, específicamente fronteriza con el país de Honduras. Nos dividía el río y pues prácticamente siempre me hacían la broma que nací en el río Zumpul, el río que divide El Salvador y Honduras, y mi hijo me dice Salvacatracha. Por eso. Realmente mi abuela materna tenía, o más bien el abuelo materno tenía propiedades en El Salvador y Honduras. Y ahí creció mi mamá, que también está asentada en el pueblo del Carrizal, y otra hermana que también está asentada en el pueblo del Carrizal. Tu fan de siempre, la Tatiana Cubillo, que está acá y dice: hola, hola, buenos días, querida. Un abrazo muy especial a mi reinita bella. Ay, mi Tati. Es tu hija. La Tati, sí, la Tati podría ser mi hija, pero yo doy gracias a Dios que no es mi hija. Ah, mira. Porque comparto con ella muchas cosas y si fuera mi hija, pues no lo hiciera. Ah, mírate, ella ya está sabiendo. Siempre hay barreras, entonces ella para mí es mi amiga. Una amiga muy querida, no es mi hija, aunque pudiera serlo, y compartimos un montón de cosas juntas, incluso la música. Porque tiene alma de una vieja como yo. Ah, mírate. Pero bueno, sí nací en Chalatenango. Yo no recuerdo a la hora en que llegué a Quesaltepeque, Departamento de la Libertad, en donde es oriunda la familia de mi padre. Entonces, él dice que unos dicen a los 1 año, a los 2, pero yo recuerdo que a los 4 ya vivía en esa ciudad, porque mi hermano Javier, yo le llevo 4 años y él nació en Quesaltepeque. Entonces, muchas personas, incluso mi misma familia, creen que soy quesalteca. Sí soy quesalteca de corazón, amo la familia paterna, que es con la que yo me crié. No obstante,
Nunca tuve una relación muy cercana con la familia de mi mamá. Es más, yo siempre he sentido que mi abuela materna, nunca me quiso. Ella lo expresaba así, ¿verdad? Yo era muy rara y sí, muy orgullosa, soy najarro, más que santos, y llevo eso en la sangre. Y a pesar de eso, cuando yo era una adolescente de 14 años, creo, se fue a vivir al pueblo una hermana de mi mamá, que es mi comadre, tía Lola, que a veces pasa ahí en Facebook viéndome, que por cierto, le estaba contando a su hija que escribí una historia sobre ella que fue seleccionada en mi último curso de escritura. Y una historia sobre la hermana de mi mamá, que ha sido como la más cercana a mí, y que yo soy madrina de uno de sus hijos de bautizo y de confirma por acción del ahijado. Entonces, llegué a Quezaltepeque desde pequeña, ahí me crié, antes de los 7 años hasta los 15, estudié en el Colegio Católico San José en el barrio, formado por dominicas de la Anunciata. Soy católica, tuve la formación y la dicha de crear la parte religiosa en la juventud. Fui de familia nueva, también conductora de retiros, directiva de exalumnas. Esa no la sabía. Sí, también fui parte de la escuela de padres, cuando inició escuela de padres en el colegio, que ya mi hija iba al colegio en donde yo crecí. Había una madre, así le decíamos, que le llamaba a mi hija la bendita porque era tremenda y decía, yo nunca creí que iba a tener a tu hija, y fue mi maestra en 3er grado, y mi hija llegó a ese colegio, estudié ahí hasta 5º. O sea que tu hija es el mayor de tus hijos. Mi hija es la mayor. Es la mayor. Entonces, en esa escuela, en ese colegio... ¿Tiene cuánto en este momento? 40 años. 40. En esa escuela de niñas, entre retiros, rezos, porque todos los días rezábamos el rosario, fue creciendo mi amor por las dominicas de la Anunciata. Yo siempre pensé que iba a ser religiosa, aunque nadie me lo cree. Vos sabés que yo también, ¿no? Sí. Y tampoco me lo creen. Y la gente me decían las monjas de que iba a ir a cambiar el convento. A mí me dijeron que iba a sembrar marihuana. Y me rompí. Bueno, pero mis lazos se unieron más. Para quienes recuerdan, mis 15 años en 1977 comenzaban los inicios o las gestaciones de lo que eran los grupos izquierdistas. Entonces el colegio fue cateado varias veces y en eso yo estaba en la parte esta de conocimiento de lo que era la parte del convivio, ¿verdad? De las dominicas de la Anunciata, que fueron formadas por San Francisco Coll, allá en España. Yo amaba, porque las dominicas, si bien se dedican a la educación, también se dedican a la parte humanitaria. Y entonces fui la Verónica del día cuando se hace la Semana Santa, de los Vía Crucis en vivo. Fui nazarena consagrada, todavía lo soy, porque cuando uno recibe la cruz de ser nazarena, lo recibe para toda la vida. Siempre recibí desde los 7 años más de 3 misas, porque era del coro, aunque no lo canto muy bien. Desde los 7 años hasta los 16 estuve metida completamente en la iglesia, y en misa, pues, cuando conocí al que fue mi esposo, también todos los domingos pasaba en misa, iba a misa, y mis hijos son bautizados. O sea, todos tus hijos son nacidos en El Salvador. Todos, mi hija y mis hijos son nacidos en El Salvador. A los 15 años yo sabía que quería ser trabajadora social. Lo tenías claro. Lo tenía claro, aunque no sabía quizás la estructura de la profesión, pero sí sabía. Pero ya esa vocación de servicio la tenía desde muy temprana edad. Sí, me fui al bachillerato y, a diferencia de algunas personas de mi familia, yo estudié en un instituto nacional, en mi pueblo, por la situación de guerra, por las condiciones económicas. Mi abuela paterna, que fue como mi guía, la persona más
Yo pienso que la mujer feminista primera que pasó en mi vida, tuvo que emigrar a este país que ella no quería que yo algún día viniera. Tuvo que emigrar por amenazas de la guerrilla, de que iban a destruir la casa con una bomba, y por ser madre de militar. Ahora. Entonces, ahí me vi en una situación difícil porque yo no recibí apoyo ni de mi mamá ni de mi papá en la parte de educación. Quiero decirles que a los 15 años ni siquiera sabía freír un huevo. Yo me recuerdo cuando el que fue mi esposo le pidió permiso a mi papá, porque la primera que dio el permiso fue mi abuela. ¿Qué edad tenías cuando te pusiste de novia y qué edad 17 tenías años. cuando te casaste? 17 años. ¿Cuando te casaste? No, cuando me casé a los 21. Okay. Pero bueno, más o menos entre 16 y medio a 17. Chiquitita. Y sí, estaba, pero tenía claras muchas cosas. Llegué a una familia, que es ahora la abuela y la familia de mis hijos y mi hija, en donde me sentí adoptada y a la que quise mucho y a la que quiero mucho. Me siento parte de esa familia porque siempre me tomaron en cuenta. Todos mis anhelos de superación o lo que yo quería, creo que lo logré ahí. Hasta ahí aprendí a cocinar. Aprendiste a temprana edad comparada conmigo. Yo aprendí a cocinar acá a los 54. Bueno, sí, a los 23, 24. Quemaba hasta el agua. Sí. Sí. ¿Y entonces? Y entonces yo tenía claro que quería ser trabajadora social, pero las políticas gubernamentales y los cambios y todo me jugaron una mala pasada en algún momento, porque cuando yo salí del bachillerato fui creo que de las únicas promociones que no tuvo fiesta de graduación. Ni siquiera me entregaron el título públicamente, no que llegué al instituto y me dijeran, aquí está su título. Y ahí fue que me di cuenta que yo no era quesalteca, porque yo lloraba cuando me decían que no era quesalteca. Entonces mi papá, que dicho sea de paso, con sus defectos como todos seres humanos, me quiso mucho y me consintió mucho. Me decía para que no llorara, no, mija, usted quesalteca. Y entonces yo aferrada a que yo realmente no había nacido en la zona norte de mi país, que quiero decirles que es una zona norte muy descuidada y además muy propia dada a recursos del gobierno. Conocí esa ciudad porque nunca había ido. Yo fui de las que nunca fui por esos lados. Mis hermanos, mis hermanas, todos conocían menos yo. Me rehusaba a conocer. Fui cuando yo tenía alrededor de 40 años. ¿Cuántos hermanos tenés, Reina? Es difícil porque hermanos por mamá y papá solamente tengo 2 hombres. Yo soy la sexta hija de mi mamá, la última en mujeres, por eso decían de que hasta el agua se me iba a quemar. Mi mamá era excelente en la cocina, pero nunca me enseñó nada. Y mi hermana mayor asumió el rol de madre, que la quiero mucho, Rosy. Aunque no coincidimos en algunas cosas, sí la quiero mucho, la veo como mi mamá, admirada también. Me recuerdo que cuando yo tenía 9 años, ella siempre ganaba los primeros lugares en escuela y todo, a diferencia de lo que yo era, y yo siempre le robaba un libro de Tom Sawyer que ella se ganó. Y así fue como lo leí. Tenía yo como 8 o 9 años, porque dicho sea de paso, por tener el apellido Najarro, fui muy querida por la monja que me tocó con ella. Bueno, no toqué con ella en el primer grado, pero ella pidió por el apellido que estuviera con ella, y al mes aprendí a leer y escribir, porque ella me dedicó tiempo y cariño para que lo hiciera. Y porque te vendría potencial. Yo creo que sí, pero yo creo que fue más por el apellido, ¿verdad? Ajá. Porque también comentar de que algo que yo recuerdo de mi niñez, ¿verdad? Que mi papá era mecánico y siempre les arreglaba el carro a las monjas, y yo me miraba sentadita ahí debajo de un palo de aguacate que está allá en la parte del convento, y allí mi papá le arreglaba las persianas, que allá no había muchas, así como ahora aquí, y mi papá las arreglaba de gratis, y el carro también,
Y mi tía, la hermana de él, la hermana mayor, daba la pintura para pintar todo el colegio, que debe haber sido mucho. Entonces eso me creaba a mí ciertas condiciones. También quiero decir de que en ese colegio yo aprendí a ser responsable, a llegar a la hora, porque las monjas eran bien estrictas. Me recuerdo una vez que llegué tarde, unos 5 minutos, y cuando entré, pues, la madre Mercedes, que era la portera, digamos, del colegio, me dijo, me senté en el campanario y yo estaba llorando. Y me dice, Reinita, ¿por qué estás llorando? Y le digo yo, porque ya llegué tarde y me van a castigar. Mi grado estaba, o mi aula estaba en la segunda planta. Y ella me llevó de la mano hasta el aula. Y cuando la Madre Gloria, que hubo un homenaje a las guatemaltecas, fui criada por monjas guatemaltecas, muchas de ellas fueron mis maestras, me vio, levantó el castigo a todas las que tenía hincadas, para no castigarme a mí. Entonces son cosas que yo agradezco, y siempre que yo me recuerdo estaba en 3er grado y a unos salones estaba su... Te está viendo Tirso Cermeño. Oh, un abrazo a mi querido ex cónsul. Entonces, llegaba y siempre me daba una paleta de burrita. Y antes uno cuando iba a la iglesia se tapaba la cabeza y me regalaba esos cositos para que yo no fuera destapada a la iglesia. Entonces yo tengo una formación cristiana católica muy fuerte. Estuve en los 1000 movimientos que se puedan imaginar, terminando con Familia Nueva cuando yo me divorcié. Allí pues tuve que salirme de la iglesia, y aunque no practico Tirso activamente... dice, gracias por el saludo. Aunque no practico activamente, sí, siempre siento ese llamado cuando llego a la iglesia y cantan esas canciones religiosas. Hace poco estuve en la de mi consuegro, en su funeral, y yo casi lloraba escuchando esa música que me trae muchos recuerdos. Porque a mis 15 años, estando todavía en el coro, aprendí a cantar toda la misa campesina de Mejía Godoy de Nicaragua, que era fuerte en esos tiempos que estábamos en la guerra civil. Entonces, como yo no hallaba opción a los 15 años, después de querer ser trabajadora social, para irme a algún lugar a estudiar, me dice mi tía, entonces, ¿por qué no estudias enfermería? Que hay las enfermerías auxiliares y las graduadas. Las graduadas son después de la high school o el bachillerato. Y dije yo, sí, me parece 3 años, ¿verdad? Pero cuando me dicen, empiezo con todo el proceso y me dicen que voy a ir a los hospitales, yo dije, eso no es para mí. Realmente, tal vez solo he estado en un hospital cuidando, y sí me di la tarea de hacerlo, a mi mamá Carmen, como yo le decía, cuando tuvo cáncer, y a mi mamá, cuando se cayó y tuve que llevarla a fisioterapia, cuando venía a la casa la última vez que estuvo, que tenía que bañarla, pero ni siquiera creo que con mis hijos lo he hecho tanto, porque el papá siempre se encargaba de curarlos, de inyectarlos. O sea, yo estaba ausente de la parte de salud. Entonces, ahí dije, no, esto no es para mí. Y el gobierno reaperturó lo que eran los tecnológicos como carrera técnica. Después de ser profesional, la carrera técnica, el trabajo social. Y ahí entré como 500 personas que habían cerrado la universidad y que no había opción, se fueron a abogados, personas que estudiaban para derecho, para médicos, para lo que sea, se fueron a la carrera de trabajo social, sin tener, digamos, la vocación. Entonces, ahí estuve sumergida en ese mundo, y quiero comentar que pues la parte económica más fuerte era la familia paterna. Pero Macarmen vivía aquí en este país. Entonces, ahí fue que me lancé a lo que existía en mi país, a un crédito educativo. Y tenía que mantener mis notas o mantener mis notas para mantener el crédito. Así me gradué de técnico en trabajo social. Para que te dieran la beca. Para que me dieran, sí. Para que en aquel tiempo era un 6%, era poquito porque eran también colones en nuestra moneda. Entonces tuve que mantener como fuera mis notas. O sea, no era que fuera tan sabia,
tan intelectual, tan inteligente, era que realmente tenía que estudiar. Y yo pues le ponía todo lo que podía a eso. Aprendí a escribir, bueno, yo saqué opción mecanografía en el bachillerato cuando era eso, entonces podía escribir a máquina, me desvelaba haciendo mis informes en máquinas de escribir, que esa máquina la compró mi hermana mayor por pura casualidad para su hija, que ella había nacido, pero como su hija estaba chiquita, sí, como estaba chiquita, ¿verdad? Su hija, al final, la que la usó y la explotó fue yo. Saqué el técnico y para graduarme salí embarazada de mi primera hija, la que tiene 40 años, y ya había roto con la iglesia. Bueno, no había roto con la iglesia porque yo siempre iba a familia nueva. Aunque quiero comentar acá, y no es para recordar malos momentos, que... Marcelo Chicaiza te está viendo. Un saludo para Marcelo. Puedo decir de que el que era mi esposo... no era muy de la familia, ¿verdad? El que iba a la iglesia, nada. Entonces yo iba a la iglesia sola. Lo rogaba para que fuéramos a un retiro. Porque el retiro iba a ser de que nosotros como pareja conviviéramos más, nos casáramos por la iglesia y mantuviéramos la familia. Pero bueno, no sucedió. Entonces yo seguía haciendo cosas solas en la iglesia. Iba a familia nueva. Solo que no podía ir al retiro sola. Me mantenía ayudando, colaborando. Ya no era nazarena, pero sí acompañaba todo el proceso que es el 3 de noviembre, el día de San Martín, que lo manejaba también la misma persona que manejaba la organización de nazarenos y nazarenas en el pueblo. Y de hecho mi hija siempre fue la Santa Teresita de la procesión, porque le había hecho una promesa a San Martín. Ella nació con un hemangioma en la cabeza y créanme, lo oyó o no, la persona que me dio la receta para curarla me dijo que a cambio yo tenía que sacarla de Santa Teresita, y yo creo en eso y yo lo hice. Entonces, tengo esa vinculación bien fuerte con la iglesia que me marcó de alguna manera porque... Y te sigue marcando. Sí, el no ser casada por la iglesia siempre marca. Porque para las personas como yo, o como otras personas que han tenido formación religiosa católica o la que sea, saben de que lo demás es un pecado y que uno debe de vivir en comunión con ese sacramento. Y yo lo creo así. O sea, no digo de que lo añoro, pero sí creo de que uno debe de hacer todos los sacramentos cuando uno está en un proceso de formación religioso. Y de hecho también quiero comentar de que la influencia de la iglesia fue muy fuerte en mí, y también la educación. La educación en un lugar religioso. Y a veces yo en broma le decía a una directora religiosa que me habían jodido la vida, porque yo sufría hasta si se me pinchaba una llanta, cosa que no pasa ahora que vivo acá. Demasiado responsable. Yo me podía desvelar y dormir 10 minutos, ni para mí eran suficientes para salir al día siguiente. Entonces, en esa reproducción que tuve... Fuiste un cruzado siempre. Sí, en esa reproducción que tuve con lo de mis hijos, la formación, la obligación doméstica y todo lo demás, yo no reniego de eso porque creo que todo me ayudó. Me gradué, y cuando mi abuela o Macarmen volvió al pueblo, ella me dijo que ella siempre había soñado con una nieta profesional y preparada de la universidad, no con una persona que había estudiado y se había quedado. Entonces ahí le hizo prometer a mi ex esposo, o al padre de mis hijos y mi hija, de que yo iba a terminar la universidad. Entonces nació, después de todo lo que había hecho la política gubernamental, el tercer año de trabajo social, que era para ser profesional como era antes, y allí empecé a estudiar. Terminé embarazada de mi segundo hijo. Me gradué, bueno, todos mis embarazos casi han sido con graduaciones, a excepción de mi maestría. Entonces terminé embarazada de mi segundo hijo, que no se me nota con mi título que estoy embarazada, y ahí nació Josué en 1986, porque siempre habían periodos en que dejaba, pues, por mi situación, pues, que ya no era una mujer
tan libre, soberana e independiente. Ya tenía un hogar, habían otras obligaciones. Pero por todo el cierre de la Universidad Nacional, se proliferó lo que era la licenciatura en trabajo social por primera vez. Para quienes conocen la historia, saben de que en El Salvador o en Latinoamérica y en Estados Unidos solo se hacían antes 3 años para ser profesional. Pero a raíz de todos esos cambios educativos, estructurales y sociales de mi país, ahí nace la licenciatura en trabajo social y le dan equivalencia por todo lo que usted ha estudiado. Y así fue como soy de la segunda generación, digamos, porque no puede llegar a la primera, casi nos graduamos igual, de la Universidad Nueva San Salvador. Porque la carrera de trabajo social llegó a la Universidad Nacional hace poco tiempo. Entonces, soy de una universidad privada y me gradué, y casi nunca lo digo, con 2,000 colones que mi abuela me regaló para que estudiara, y me dijo, aquí tienes 2,000 colones, ves lo que haces. Y entonces me puse a viajar para la frontera de Guatemala y yo vendía de todo. Ropa, blusa, entre la ropa, blusa... Una buscavidas, ¿eh? Y lo seguís teniendo. Sí, entonces esa es la parte occidental del país. Y está San Cristóbal, que por cierto ayer me habló una persona para encargarme de unas gelatinas, y es por esa zona. Entonces yo viajaba a San Cristóbal a comprar mercadería, champú, todo lo que pudiera, y con eso yo pagaba la universidad privada. Y allí, el que era mi suegro, que ahora ya a partir del 2016 está en el plano celestial. Se nos adelantó. Se nos fue el que más me apoyó. Él me llevaba a lugares y cuando iba a pagar la comida me decía, no, el desayuno va por mi cuenta. Hoy no me va a dar gasolina porque lo que voy a hacer es voy a comprar algo y usted me lo va a vender. Entonces, en ese tiempo él era el alcalde del pueblo. Como él sabía que vos eras orgullosa, que hacía esos trucos. No, y aparte, esa familia, te quería, el señor y la señora, solo querían hijos profesionales. Nos está viendo Reina Ardón, tu seguidora, la que se encontraba acá. Un saludo, Reina, ya tenía días de no escuchar de usted, que haya pasado una feliz Navidad y un nuevo 2024 con mucha salud. Hoy el programa lo vamos a hacer largo, aunque se corte y después lo pegamos en primera y segunda parte. Está bien. Entonces... Porque no quiero cortar esta entrevista. Pues ahí el Señor me apoyaba en todo. Soy la madrina de Raimundo y todo el mundo, dicen. Tengo comadres, compadres por todos lados. Hasta en el campo a una niña le pusieron mi nombre, que yo le decía al Señor, no, por favor quíteselo, si a mí mi nombre no me gusta. Flor de María Fermán nos está viendo. Un abracito a mi prima. Entonces tengo muchos ahijados y ahijadas y él me acompañaba. Si me pedían que fuera al campo, al área rural, por esto y por lo otro, él me llevaba. Entonces ahí entre no encontraba trabajo, me encontré a un señor que no me está viendo, pero pues se le voy a mandar esto, don Hernán. Yo había llegado a lo que se llama el Centro de Tecnología Agropecuaria a buscar a la doctora Belloso, que iba con una tarjetita de una tía mía, que era la mano derecha del presidente de la República, y la señora andaba por Japón. La doctora andaba por Japón y de repente me ve... Flor te dice abrazos. ¿Y qué anda haciendo aquí? Me dice. Yo le digo, ando buscando trabajo. Era la doctora Belloso y me dice, yo le puedo dar trabajo. Él era el esposo, porque estaba mayor que mi compañera de clases de trabajo social. Y él dice de que me dio la oportunidad porque siempre vio ese potencial en mí. Y él era el administrador de un lugar de un viceministerio que crearon un programa. Te voy a interrumpir porque Reina Ardón dice, felicidades a las dos, las amo y las respeto, un abrazo. Abrazos dobles. Entonces, ahí me dio él la oportunidad de llegar a ese programa y
porque era el administrador, y me recuerdo que yo no creía cuánto iba a ganar, porque era demasiado para mí, yo pensé que era una broma. Cuando le dijeron, además él conocía al que era mi suegro actual, y era el esposo de una gran amiga mía que hoy en la mañana me mandó un mensajito, mi Lucy de Marroquín, que era mayor que yo era una cipota en ese tiempo, y ella tenía hijos cuando estudiábamos, pero su casa era el centro para todo. Entonces, él me dio la oportunidad de llegar ahí, pero yo ya había trabajado antes con una especie de guardería para niños que tenía que ver con el trabajo social, y tuve que salirme porque en 1985 pusieron una bomba en la casa, de lo cual pues lamentablemente murió mi cuñada, que era mi apoyo, quería mucho a mi hija, Marina Estela, siempre le recuerdo porque los conocí pequeñas, en ese noviazgo y en ese matrimonio pues pasaron los años. Entonces, eso me hizo renunciar al otro lugar que tenía poco tiempo porque mi suegro no quería que me expusiera. Ellos eran una familia reconocida públicamente y políticamente. Entonces eso pues de un lado y de otro, de un bando y del otro, tanto de la guerrilla como de los partidos políticos de derecha, siempre uno es como una carnada. Y ahí tuve que renunciar a ese trabajo, y fue cuando me salió el otro, que dicho sea de paso, muy bien pagada. Empecé ganando súper bien, en colones, pero súper bien para esa época. Y ahí aprendí a amar el área rural, que es donde yo me dediqué por más de 20 años a trabajar con los agricultores y las agricultoras. La población más pobre. Sí, la población más pobre, más dada. Y ahí yo a veces decía, bueno, como digo ahora acá, vea, ¿por qué no cambié de profesión? Realmente no, yo siempre, clara, cuando la gente me decía ingeniera, no soy ingeniera, porque uno está obligado a conocer en dónde está. Entonces yo sabía de algunos cultivos, claro, no como un ingeniero o una ingeniera, pero sí conocía, aprendí a hacer huertos caseros, gracias a un jefe que tuve, aprendí a conocer de gallinas ponedoras. O sea, aprendí a conocer de eso porque también yo trabajaba con mujeres. Y tenía que saber en qué andaban, qué hacían, cómo lo hacían, y orientar al profesional en agronomía para que les diera la capacitación adecuada. Entonces, realmente ahí comenzó la fase más linda que yo he tenido en mi vida. O sea, hablo de la parte profesional, y pasé de un lugar a otro, ganando más salario. Quiero decir que hace más de 30 años, yo fui de las pioneras en hacer el cambio de leyes para que las mujeres tuvieran derecho en comparación de los hombres. Sí, porque siempre en un mismo puesto el hombre, y todavía también, y acá también en este país, el hombre gana más que la mujer. Exacto. Y aunque sea un limitado. Y aparte de eso, la parte de derechos agropecuarios, el derecho al crédito, el derecho a la capacitación, el derecho a pertenecer a ser denominada agricultora realmente, porque son agricultoras. Entonces, todas esas cosas las fui trabajando y fui haciéndolo cada vez más fuerte en las diferentes instituciones donde yo me desenvolví. 1993, y quiero decir que por mis propios esfuerzos, nunca tuve un cuello, como nosotros le llamamos, alguien que me recomendara. Fui elegida para trabajar en el primer programa que llegó a El Salvador. Estoy hablando no de las instituciones públicas, no de las ONGs, que trabajó para poder, el primer programa que tuvo un departamento de la mujer. Y ahí tuve la coordinación de la parte de capacitación y asistencia técnica para las mujeres.
Ahí me desenvolví en toda la parte de créditos, viendo los créditos aprendí mucho, viendo créditos agropecuarios para que las mujeres fueran tomadas en cuenta e incluidas en ellos. Capacitando al personal técnico, tanto ingenieros agrónomos, trabajadoras sociales, conociendo de prácticas del frijol. Me recuerdo cuando fui a Honduras a aguantar el gran frío y a sembrar en unas lomas frijol como abonera y cosas así. Me fui capacitando también en la área agropecuaria. Recibí un curso de procesamiento de alimentos, por eso es que sé algo de los enlatados, de los envasados, tomate, papaya, fruta, todo eso. Y manejo de control de plagas, que hace una trabajadora social ahí, ¿verdad? Pero... Y algo también que recibí que a veces renegaba yo un poco con eso, porque casi nunca lo ponía en práctica, eran los métodos anticonceptivos por aquí, por una universidad de Estados Unidos. Entonces, yo viví entre el mundo de mi trabajo. En 1994 me divorcié y fue mi primera migración, bueno, mi segunda, porque la primera fue cuando nací. La segunda fue cuando me divorcié y me fui a vivir a un departamento que se llama San Vicente. Que si Tirso me está escuchando, pues él sabe lo que es San Vicente porque ahí creció. La ciudad de la cumbia y de todo el bailongo que hay. Y pues ahí era muy conocida yo porque... Claudio Osorio te está mirando. Ahí era muy conocida yo porque fue mi primer lugar de trabajo, como yo lo considero. Sí, te está escuchando, Tirso. Entonces los ingenieros y las ingenieras sabían quién era yo. O sea, era como siempre digo yo, pueblo chico, infierno grande. Fui a vivir a una casa que alquilé, la tuve desocupada por 2 meses, la pagaba, pero nunca me iba. Y quiero decirles aquí que el director de ese programa de la institución fue el que más me empujó a que me separara. Era de familia nueva, un hombre pero severo con la parte religiosa. Y él decía siempre que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero que habían casos que ameritaban que se pudieran quizás replantear el matrimonio. Y entonces me decía, mire Reina del Carmen, yo quiero que el programa termine, pero no la quiero muerta. Entonces yo viajaba desde mi pueblo que es Saltepeque hasta San Vicente, más de 1 hora y teníamos transporte y todo, ¿verdad? Era fácil, pero pues luego me desplazaba a Guacotecti, que es el departamento de Cabañas, iba hasta la parte de Villa Dolores, toda esa zona, y era duro, y era pesado. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, ya iba de camino a trabajar, llegaba a las 7, 8 de la noche, que ahí es donde a uno le entra la mía culpa, ¿verdad? Con los hijos y las hijas que reclaman, no, yo hubiera querido no tener televisor, no hubiera querido tener una computadora, no hubiera querido tener un reproductor de películas, pero tener una mamá. Difícil. Difícil porque es fácil decirlo, pero creo que cuando a uno le toque el sostenimiento económico, no puede hacer eso. No se puede sentar en la casa a esperar que... Escúchame, ¿cuántos hijos tenías que mantener? 2 hijos y una hija. 3. Además, yo escogí el colegio privado para ellos y para ella. Y mi ese esposo decía, nunca he hablado de esto, que si yo quería un colegio privado, yo lo tenía que pagar. Entonces, en ese cambio uno también tiene que medir los centavos y ver a priorizar para dónde van, a qué canasta los pone. Y me recuerdo que yo quería poner una fotocopiadora y procesar documentos y todo eso. Y viene el director que les cuento que era bien serio, era economista, me dijo, mire, me dijo, si usted no sabe, porque ahí en esa institución a uno le servían hacer café, ¿verdad? No como en Naciones Unidas. Ahí uno, fulano, tráigame un café, hágame una gráfica de esto. Usted eso no sabe, me dijo. ¿Cómo va a sacar una fotocopia? Si usted lo dice, sáquenme 100 fotocopias de esto y ya se lo hacen.
usted lo que sabe de hilo, me dijo. Y yo ya tenía una línea de vestidos de frunces en moco o panelito, como le llaman en otros lugares, que se llama Carmen Elena Creaciones. Aún la mantengo, aunque ya no bordo mucho. Pero mi hija me reclamaba que todos los vestidos de esos tenía. Porque con ella yo le hice mis vestidos. Hoy de abuela me di gusto con mi nieta Ariel, que ella sí tuvo todos los vestidos habidos y por haber, y todas las chongas habidas y por haber, que son le dicen las chongas le dicen los moños. Los moños acá. Entonces, yo siempre viví en eso. Yo bordaba porque realmente me calmaba los nervios. Soy demasiado hiperactiva. Sos una ardilla. Sí, pero nunca fui así. Fui muy tímida, aunque la gente no lo crea. Y bordaba, me encantaba bordar. Todas mis ahijadas, creo que todas mis ahijadas han tenido un vestido hecho por mí. O más de uno. Y pasaba en ese mi rollo. Así fue como antes de divorciarme, yo me recreaba en una cosa. Iba a un lugar que se llama Siramá, que es del Opus Dei. Y yo allí pagaba para aprender a bordar, a hacer arreglos florales, a hacer cualquier cosa que se les ocurriera. Tarjetas de papel vegetal. Todo eso en algún momento me sirvió para generar ingresos. Todo. Entonces yo me dedicaba a eso, a hacer esas cosas. Y cuando terminé mi maestría, mis compañeras feministas se reían y decían, ¿cómo reina vas a ir a un curso de diseño de modas? Y aprendí a hacer patrones, les cuento. Ahora los compro, ¿verdad? Pero en ese entonces, allá yo en Maquinsal aprendí a hacer los patrones de vestido, de blusa, de todo lo que se les ocurriera. Y trataba de hacerlo. El sábado iba yo a esa clase y luego viajaba desde San Salvador para San Miguel, que para quienes conocen saben que son más o menos 3 horas, tráfico, y manejando. Entonces, quiero decirles de que aprendí a manejar cuando estuve en el ala 9347 en Usulután por un motorista, una persona que estaba a mi servicio, que se llama Mauricio. No sé si alguien en algún momento lo va a escuchar, que me lo encontré, por cierto, el año pasado. Me lo encontré en un lugar. Y como todavía usábamos la mascarilla, me dijo, yo creo que a usted la conozco. Y yo un poco así, ¿verdad? Le dije, no sé de dónde. Y luego él se me quedó viendo y me dijo, usted trabajó en la Unión Europea. Y entonces cuando me dijo así, sí me llamó la atención y ya lo vi más detenidamente. Y le vi sus ojos verdes y le dije, Mauricio. Y me dijo, sí, yo fui su motorista. Sí, y él me enseñó a manejar y me decía, en San Francisco Javier, en Usulután, y me decía, haga de caso que me va a dar un infarto y usted va a agarrar el carro. Yo temblaba con ese carro. Pero quien me terminó de pulir fue, que la tuve aquí esta semana, mi comadre Lupita, la madrina de mi hijo Josué, que se arriesgaba a estar preñada, me daba su jeep y ahí yo manejaba desde Usulután hasta San Miguel, casi 1 hora. Era con cambios, no era automático. No, yo aprendí en estándar. Yo nunca pude. Sí, yo aprendí estándar. Entonces tuve la ventaja que siempre tuve una persona que manejaba en el programa y que estaba a mi disposición. Por ejemplo, en San Vicente tuve a Alex. Saludos a Alex, que hace poco cumplió años y me olvidó ponerle algo. Pero él siempre andaba conmigo para arriba y para abajo sin ver fecha y calendario. Porque como yo era loca trabajo, ahí salíamos, pero no sabíamos a qué horas íbamos a regresar. Y luego en FAO también tuve a Ismael, que fue un gran compañero, nunca lo he vuelto a ver, pero a pesar de, tal vez de las quejas de algunas personas, un magnífico ser humano para mí, un loco que me mataba cada vez que llegaba tarde. Margarita Mora te está mirando, Maggie Mora. Un abrazo, Maggie. Y dice, espérate un momento. Tirso dice, esas historias personales de lucha y desarrollo son verdaderamente inspiradoras para todos. Y Margarita te dice muchas bendiciones. Gracias, Maggie y Tirso. Ahí estoy contando parte de las historias donde pudimos habernos encontrado, pero no nos encontramos.
porque anduvimos cerca. Él trabajando por un lado y yo trabajando por el otro. Conocemos a mucha gente en común. Es que ahí fue que tuve siempre una persona que andaba conmigo y en la FAO en mis últimos años, yo creo que casi me daba un ataque con Ismael. Cuando llegaba 5 minutos tarde yo me moría. Pero eso sí, nunca me decía, ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? No, hombre, ella andaba en su vida loca. Cuando en el campo salíamos 7, 8 de la noche. Un trabajo muy intenso y muy bonito. Margarita dice, estoy muy orgullosa de usted. Feliz año nuevo a todos. Ay, gracias, Maggi. Yo también, Maggi, yo también. A ver cuando te tenemos por acá también. Ya la invité y pues se frustró, pero todavía estamos pendientes. Y así fue como fui pasando de un lugar a otro, siempre ganando más, compitiendo con papeles en la parte profesional. Me siento orgullosa de ella. Yo me recuerdo cuando el que era representante de la FAO en El Salvador dijo, no te quiero ir a vos, le dijo a la holandesa que era mi contraparte internacional, la quiero ir a ella, que es salvadoreña. Y así fue como pasé, quizás ilusionada, porque yo lo que dije ayer es cierto. Cada cosa que haces, si vas a barrer, hazlo con una actitud positiva. Con amor. Y de todo se aprende. Y ahí les conté de que aquí me tocó aprender a lavar trastos y a manejar las máquinas. Y yo no era lo que quería, pero ni modo. Tuve que pasar los exámenes y que me dieran un certificado. ¿Cómo terminaste acá? A eso voy, el proyecto... Pero primero, ¿cómo llegaste a Italia? Bueno, eso viene después de cómo terminé aquí. Bueno. Entonces, en ese ir y venir de proyecto en proyecto, tengo la dicha de haber pasado por 2 de Naciones Unidas, de haber estado en la Unión Europea, de haber sido una de las personas que inició los cambios de derechos en el país. En el 2002, el 2001 tuve que trasladarme a San Salvador, la capital, que a mí no, yo viví mucho tiempo en San Miguel, de donde es mi esposo, y amo ese pueblo con todo mi corazón, aunque haga mucho calor, yo digo que es calor de amor y de familia, aunque a veces es insoportable, pero llegué a San Salvador en el 2001 por 2 razones. Me tocó trabajar toda la zona de occidente del país, que está más cerca de San Salvador que donde yo vivía, que era el oriente. Segundo, mi hija a los 17 años, graduada de high school, salió embarazada. Y yo quería que estudiara, ella dice que por mí, pero bueno, no sé, diseño gráfico. Y la matriculé, fue al curso y quedó en una de las mejores universidades de diseño gráfico, que es la Matillas. Y ahí me tocaba la vida de irla a traer, de irla a dejar, porque mis hijos, bueno, Josué e Ibe, pobrecitos, ellos se criaron a puro microbús pagado por la mamá o algún motorista. Me acuerdo Mauricio en el ala, cuando estaba en Usulután, en la Unión Europea, cuando les tocaba, todas las vacaciones les tocaba con el papá, y todo el año los tenía yo. Entonces él los iba a dejar al pueblo porque estaba lejos. Hoy los voy a llevar a los niños porque cuando finalizaban, ¿verdad? Voy a ir a San Miguel, los voy a ir a traer, los voy a llevar. Entonces, siempre nos repartíamos eso. Las vacaciones para mí eran libres, solas. Y ellos con el papá, a excepción de mi hijo Tilo José, que un día me dijo, yo no quiero ir, estaba chiquito, porque Tilo José llegó de 12 años acá y me decía, yo no quiero ir a Quezaltepeque, me quiero quedar con vos. A mí se me hacía complicado, porque para andar en un carro de Naciones Unidas hay que pedir permiso porque no se permiten otras personas. Entonces yo hablé con el que era mi jefe, que Dios en gloria lo tenga, mi querido Jan, belga, de origen belga, terminó en Chile. Fue un gran apoyo durante mi vida profesional en FAO. Un hombre que creía que me merecía las vacaciones y me las daba para que viniera a este país y me las pagaba. Además, cuando me decía, Reina, necesitas ya salirte un poco porque si no te vas a morir con el estrés. Y así fue como
como le pedí permiso a él y hubo un año en que me tuve que llevar a mi hijo para estas vacaciones de noviembre y diciembre, que allá están los niños y las niñas no van a la escuela. Me lo tuve que llevar a campo, a todo mi programa de campo. No, hombre, este fin de año coleccioné más de 30 gallinas que mi hijo no quería que matara. Yo que orientaba a ir para la calle, no, me tocó tener gallinas en la casa. Y él siempre me decía, le decía yo, de las mismas coyuntas salen en las correas con la alimentación de la gallina. Y él decía, no, usted no las paga. Elda Ochoa nos está viendo. Un abrazo, Elda. Entonces, pasé más de 20 años en campo, trabajando con hombres y con mujeres. Yo creo que aprendí más yo. En 1994 hasta el 2002 también trabajé en la universidad, en San Miguel. Yo decía que está dando ahora, licenciada, lástima 1 y lástima 2 y lástima 3, porque daba todas las materias de trabajo social. Y no tanto por eso, sino porque la que más aprendí era yo. Me tocaba leer, me tocaba hacer lo mismo. Fui asesora de tesis. Y ahí, pues, con la guía de Raúl Rojas Soriano, si alguien lo leyó, mexicano, me encantaba para hacer todas las... Elda Ochoa dice abrazo, Mónica y Reina. Gracias, Elda. Gracias. Me tocaba estudiar, como les digo, yo siempre he visto esto como que el que más aprende es una. Cuando uno se... Porque Rubén Ruiz dice, Reina Najarro, cada día la sigo admirando más. Ay, Rubén, yo también a usted, gran persona, Rubén, del Comité Nicaragüense. Entonces, que allí yo tengo un amor incondicional con Nicaragua, con el pueblo nicaragüense y con el país también. Bueno, con todo Centroamérica, porque he estado en todos los lugares, dicho sea de paso, capacitando mujeres indígenas en Guatemala, en Honduras aprendiendo sobre... Dalia Suárez nos está viendo. Sobre cobertura de suelo. En Nicaragua, a diagnósticos participativos en comunidades de Estelí. Costa Rica, he estado como 3 veces también en una investigación indígena de mujeres indígenas en Costa Rica. Entonces eso me liga a todos esos países, aparte pues nuestra cultura, nuestra... Hay diferencias, pero la gente es hermosa en todos lados. Entonces ahí yo me metí a ese curso de costura cuando estaba en la maestría, aprendí a hacer patrones. Aquí no los hago, aquí los compro. Pero sí aprendí, sé cómo se hacen porque créanme que lleva mucho tiempo. En San Miguel también vendí y aquí también en Las Vegas viví de hacer arreglos florales. Lupita Madrigal te está viendo. Un saludo, Lupita. Entonces, así fue como fui armando todo ese crucigrama de la vida. Llegué en el 2002 por decisión propia, por cierto, un 23 de diciembre. Llegué a este país. Mis hijos ya habían volado un 4 de diciembre, pero yo tenía que hacer las presentaciones del proyecto, bueno, dejar todo listo. Y me vine porque ese año viajé mucho para Estados Unidos y mi hermana tenía cáncer de mama. Me vine a apoyarla supuestamente. Perdón, te voy a interrumpir. Dalia Suárez dice, felicidades y gracias por permitir que la bandera del inmigrante desfilara por primera vez en su desfile. Gracias por todo lo que hace por la comunidad. Ay, gracias, Dalia. Un amor de mujer también. Gracias, Dalia. Entonces, me vine para apoyarla a ella. La llevaba a quimioterapia, la operaron del pulmón, con la promesa que me iba a pagar lo mismo que yo ganaba en mi país, que nadie creía lo que yo ganaba. Decía, no es posible. Bueno, al final, y si me estoy viendo, pues se va a recordar. Gané $1,500 menos. Porque ya el dólar ya estaba instituido en El Salvador como moneda oficial. Entonces, me quedé, viajaba, venía, nunca perdí mi estatus migratorio. O sea, viajabas con mi visa y mis hijos acá. Mis hijos perdieron el estatus y que no se querían regresar.
me ofrecían una plaza de $3,000 con un programa financiado, no sé si por el BID o por la Unión Europea, y no me fui, me quedé. En el 2004 decido venirme para esta ciudad a consecuencia que iba a pasar a Arizona, me iba a ir a Arizona, ni yo sabía lo que quería. Entonces mi hermano vivía acá y me dijo, oh, tráete los niños, que se queden conmigo, te vas para El Salvador y decidís qué haces. Si te quedás o te venís. Pero la madre es la madre, ¿verdad? ¿Cómo iba a dejar a mi niño y a mi niña, a mis niños? Porque mi hija vivía en El Salvador, porque ella se casó con una persona que tenía residencia de pura casualidad, no porque lo anduviera buscando y estaba en proceso de la legalidad. Yo vivía entre esa incertidumbre, me voy, mi vida profesional, renunciar, o sea, realmente es duro ese cambio. Aparte que yo miraba aquí, la gente hace de todo, ¿verdad? Doctores, cortando grama, psicólogos, limpiando cuartos. Y no es que eso lo denigre a una. No, pero duele que después de que estudiaste tantos años no puedas ejercer. No, pero aparte de eso, que ya solo acostumbrarte que tienes que lavar la ropa ya es difícil. Y a pasar la barrendera, como le decía a mi niño, pues cuando se le olvidó el español. Por eso yo tuve la suerte de no tener que hacer algo que no me gustaba y me inicié como tarotista y después legalicé mi... Soy la única tarotista que dio un seminario en el Community College. Ay, Dios mío. Pues las cosas que a uno le toca hacer. Y yo había ahí donde mi hermana lo que hacía, ella tenía una compañía. O sea, no es que le iba a llevar al hospital y todo, sí la apoyaba. Yo manejaba, porque como les dije, aprendí a manejar estándar en mi país. Aquí me costó el automático. Para mí esa cosa fue difícil. Para mí siempre quería meter la pata. Entonces, él la llevaba al hospital, andaba de freeway en freeway, iba a sacar los 1,000 permisos. Bueno, me acuerdo, mi hermana se reirá que en Valencia, en la ciudad de Valencia, el que daba los permisos de la estación de bomberos, no la quería. Entonces ella se quedaba afuera y yo iba y a mí me firmaba todo el mexicano. Era mexicano-americano. Entonces, así aprendí todo el rollo ese de andar sacando permisos en las estaciones de bomberos para instalar las carpas en donde y ponerlas, o sea, eran los trabajadores y los que iban, porque eran hombres, los que iban al lugar donde se iba a filmar todas las películas de esta institución, no, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a recordar cómo se llama. No es Estudios Universales, pero sí vamos a Estudios Universales. Ahí queda por el lado de San Fernando ese lugar. Y por ejemplo, cuando filmaron El Hombre Araña, o bueno, yo iba a llevar el permiso para que pudieran los artistas comer en ese lugar, porque ellos daban el servicio de las sillas, las mesas y las carpas. A eso es que yo iba. Me recuerdo que una vez fui a Malibu y entonces no me querían dejar entrar. Y de repente el que era el jefe que estaba coordinando esa filmación. Talia Suárez dice un saludo desde República Dominicana. Ya sé que está en Punta Cana dándonos ahí, que nosotras aquí estamos en el estudio y ella está allá por el mar. Entonces, la cosa fue de que el que coordinaba todo eso, ¿verdad? Le preguntan a él y dice, no, ella porque la gente estaba, ¿a qué iba yo? No, yo iba a llevar el permiso para que pudieran poner los extinguidores. Para eso iba. Y entonces dice el coordinador, no, ella puede, porque tenía una buena relación con mi hermana, puede ser artista de cine aquí. Entonces, siempre iba, alguna gente me conocía, iba a Santa Mónica, Valencia, Aventura, todos los lugares, Long Beach, andaba yo manejando para ir a dejar esos permisos que era de la compañía. Aparte llevaba lo que es los cuadernos de contabilidad de la compañía. Aparte, yo una vez que vine, mi hermana hacía los croquis con lápiz en un papel, va así, va todo feo, aquí se permite eso. Decía, ¿cómo es posible eso? Eso se hace en una computadora. Le empecé a mostrar el programa. No, hombre, aquí vas a poner, medita, cuántos son los centímetros,
y o las pulgadas y todo, y aquí va a subir un y así, porque se tenía que llevar el croquis. Y así fue como yo les enseñé cómo manejar después yo lo hacía, yo solita lo hacía, porque pues ya vivía acá. Y ahí me familiaricé con todo, que hoy se compra, no sé qué, de la mecánica, y de qué era, ¿va? Porque como no sabía inglés, entonces ahí me empecé a familiarizar con los nombres y todo lo que tenía que ver con cada rama. ¿Cómo llegaste a Italia? Ahora, permítame ahora, llegué a Las Vegas con la idea de regresarme a mi país. Aquí tengo que mencionarlo, conocí a Eduardo López Rajo. Fue mi primer contacto, que era el presidente, o sigue siendo el presidente de lo que es la coalición centroamericana de aquí de Las Vegas. Entonces, viene y me dice que van a tener un periódico y que se llama Impacto Latino y que esto y lo otro, y llevé el currículo y yo con ganas de irme por otro lado, ¿verdad? Y el día que llego a la entrevista, habían como unas 30 personas, todas iban a hacer algo, a que les ayudaron, porque en esa oficina les llenaban la hoja de vida y todo para que buscaran empleo, salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, era una cosa así en redondo, ¿verdad? Y yo, me dice la secretaria, no, el señor Rajo no está, me dice, anda por Los Ángeles, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, entonces, ¿para qué? Me dijo que viniera, dije yo, si me engancha, pero ya va a venir o va a venir, le digo yo, sí, entonces lo espero. Mire, me dijo, ¿no quiere hablar con el jefe en edición del periódico, que es el señor Carlos Vélez? No, le dije yo quiero hablar con él. Ahí donde conociste al susodicho. Ajá, yo quiero hablar con Eduardo, le dije. Y bueno, me esperé y entonces vi que salió un señor a saludar a toda la gente y le daba la mano y todo. Y por último llega conmigo y me dice, ¿usted es la licenciada Santos? Sí, a usted la voy a entrevistar. Ahí no perdió el tiempo, ¿eh? Está rápido como un bombero. Ahí conocí a Carlos. ¿En qué año fue? En el 2004, que era salvadoreño, que era de San Miguel, donde yo había vivido, y mi nexo con ese pueblo hermoso de la gente migueleña, o miguelense, como se dice. Entonces, teníamos gente en común y todo. Y yo escribía una columna, me dijo, va a escribir una columna, ¿verdad? Para las mujeres, ¿Y cómo le va a poner? Mal de muchas, consuelo de todas. Porque las mujeres tienen miles de problemas en común y a veces nos consolamos diciendo, no, sé que ella también la golpean, ¿por qué a mí no? Sé que ella hace el trabajo doméstico, eso lo corresponde hacer. Y entonces nos vamos fijando y vamos reproduciendo los mismos roles entre las mujeres y perpetuándolo a los hijos. Y a las hijas también. Entonces, ahí conocí a Carlos y cuando me ofrecen de pura casualidad una consultoría internacional, porque el primer director del programa ese que tuve me dijo, algún día usted va a ser la consultora internacional de un proyecto. Este hombre está loco, decía. Yo me reía siempre. Yo decía, no, ¿cómo voy a ser yo la consultora internacional? Y me proponen hacer la consultora internacional para un proyecto de 25 millones de mi país. Y entonces yo estaba feliz, ¿verdad? Porque como ahí tenía computadoras saltando de la alegría. Y ahí me acordé que mi jefe era Carlos. Y le dije, Carlos, yo me voy para Roma, pero no pensaba en nada. Y me dijo él, váyase, pero cásese conmigo. Creo que le dije como Pedro 3 veces que no. Pero después de tanto pensarlo y todo, porque dice Carlos que él dijo, si se vaya no viene. Me dijo, así te tenía agarrada. Estaba mi hijo pequeño, entonces pensé en mi hijo que lo iba a traer a la escuela y todas las conveniencias. La verdad no me quería casar, soy muy honesta. Nos está viendo Macaria Ramírez Noyola. Ay, saludos, un abrazo súper, como ella dice, super. La super Macaria. Entonces, al final terminé casándome y un día lunes, porque este hombre no descansaba. Eres fantásticamente sensacional. él no descansaba otro día que no fuera lunes. Y como lunes descansaba el periódico, me casé el lunes. Como la Paulina Rubio, solo que ella se divorció y me copió. Y entonces me casé un día lunes aquí en la ciudad de Las Vegas y la
la oficial de matrimonio era una iglesia, solo hablaba inglés. Y Carlos me decía, usted tiene que decir yes I do, yes I do. Yolanda Jiménez nos está viendo. Saludos. Es que así fue como me casé sin saber que me estaba casando. Pero no entendí ni papa. ¿Ya cuántos años de casadas con Carlos tenés? Vamos para los 20. Eso que empezó como una cosa, ¿qué te diría? De trámites legales, todavía perdura. De trámites legales para él, no para mí, porque nunca fijé en mi vida que iba a vivir aquí. O sea, la verdad fue un inicio y como piensan los hindú, y lo vi en la novela esta, La India, uno construye el amor. Totalmente. Toda una superestrella, mi respeto, dice Macaria. Entonces, uno construye el amor. El amor se construye, y claro se construye día a día con acciones, con palabras, con muchas cosas. Aunque yo sí creo aquí, ¿verdad? Que Carlos ha tenido mucho más paciencia que yo. No es fácil convivir con alguien como vos, con toda esa fuerza interior, esa cosa contestataria, entonces, esa cosa de no callarse. Como no tenía la parte legal, entonces cuando me fui para Roma, me fui en 2 periodos. Me fui en el 2004, regresé para la Navidad y luego me fui en enero y regresé un 18 de febrero del 2005 y allí sí me quedé, porque ya no podía salir, ya estaba casada con Carlos, Carlos había agarrado una casa, me recuerdo, con promesa de venta, que pues esa es otra historia, ¿verdad? Lo que a veces los compatriotas juegan, pero la casa estaba bonita, tenía más de 10 diferentes colores de rosas, o sea, estaba bonita la casa. Y fue mi primer casa con Carlos, donde vivimos en la Bible Circle, en Las Vegas, muy bonito. Yo siempre añoro mi vivencia ahí, porque pueblo chico, infierno grande. Ahí iba al súper y todo medio mundo sabía quién era. Ahí inicié. Carlos me dijo, no necesita trabajar, no tiene seguro, bla, bla. Usted tiene que quedarse en la casa, porque ¿para qué va a ir a trabajar si yo trabajo? Dedíquese a su hijo, que nunca ha tenido ese gusto de ser madre, y ahí iba a dejar a mi hijo a la high school, y así venía, y entonces me metí a una escuela, a la que yo le digo la escuelita, ¿verdad? Que da las equivalencias para high school y todo, y ahí conocí mujeres jóvenes con mujeres adultas, contemporáneas, y ahí formé mi propio club de mujeres yo. También quiero agradecerle a ese Ross los 1000 reconocimientos que me dieron por una y otra cosa, siempre me daban uno cada vez que acababa el año y cuando había algo especial. Ahí conocí sobre la batalla de Puebla porque declamé un poema que ni los mexicanos o las mexicanas sabían que existía sobre Puebla. Y muy bonito. Ahí conocí también a mi teacher, que lo quiero mucho, está en Orlando hoy porque allá vive y todavía nos vemos, cuando viene todavía nos frecuentamos. Me quería enseñar a tocar guitarra y una de mis pasiones y no aprendí. Y el doctor Lee, que no hablaba nada de español, me quería mucho. También fui a su aula. Iba bien recomendada por el otro maestro. Yo iba recomendada de maestro en maestro para cuando pasaba ahí en la escuela. Entonces, ahí formé mi propio club con las mujeres que hasta el día de hoy mantengo esa relación de amistad, de cariño, de compañerismo. Contanos un poco, porque ya es 1 hora y pico de programa, contanos un poco este último viaje a El Salvador, a ese emprendimiento. Solo quiero decirte que como cualquier mujer me deprimí. Y me refugié en lo que allí a los 90 años, una mujer mexicana me enseñó algo que yo siempre quería aprender. Hacer tricot con las 2 agujas, como le dicen en México, o tejer. Y ahí aprendí a hacer los zapatitos que sacaba, hacerle los 1000 gorros a Carlos, las bufandas. Bueno, eso ya lo sabía hacer. Así aprendí muchas otras cosas acá. Y me fui desenvolviendo. Y solamente antes de pasar a lo que quería decirte que en el 2000 yo siempre me negaba a estar envuelta en la comunidad. Pero Tirso Cermeño se le ocurre formar el Comité de Centroamérica.
Y ahí fue de que me involucré en el comité y por eso fue que me involucré en la comunidad. Yo iba a muchas cosas, pero aquí porque hasta me caía mal cuando yo iba al Banco Salvadoreño y decían, mira, y esa que no es la esposa de Carlos Vélez. O sea, yo no era reina, yo no era nadie aquí. Después de tener un título, de tener un nombre, de tener una profesión, de ser conocida. Tirso dice, jajaja. En mi país, aquí era la esposa de Carlos. El conocido era Carlos. Y donde quiera que iba, me recuerdo cuando me pusieron un ticket, el único y el primer ticket que me han puesto, me pusieron aquí en el estudio, que no sabía yo que era 30 la velocidad, no leí, no vi. Y entonces yo le decía a Carlos, yo me voy a ir a hacer trabajo comunitario, yo no voy a pagar esos $200. Hija, yo los voy a dar, como va a ir a la... Allá la van a ver y van a decir, esa es la esposa de Carlos Vélez, la que anda ahí haciendo... Pero a mí no me importaba realmente, o sea, ahí en ese año también conocí a Elenita, a Elena Leiva, que hace trabajo de género, y ella, mira, fui la única que llegó a la reunión. Y entonces, toda la escuela me sirvió mucho, me sirvió para muchas cosas y para descubrir la gastronomía de otros países, a la cual amo yo. Y como llegué el año pasado de mi último encuentro, estaba dudosa, pues la parte económica es mi debilidad aquí, mi talón de Aquiles, porque yo casi no trabajo. ¿A vos te parece que no trabajas? O sea, económicamente, ¿verdad? Como la población económicamente activa que se llama PEA en español, yo no genero ingresos, muchos. Entonces yo vivo de lo que, digamos, de febrero a abril se produce, ¿verdad? Y a veces que he trabajado en mi familia vota tocando puertas para la parte de las elecciones. Y realmente Carlos y yo hemos aprendido a ahorrar, a priorizar algunas cosas ahora que él está retirado, porque los retiros son... Acá son de miseria. Acá y en todo el mundo. Ay, no es cierto. Entonces, siempre hay que tener otros ingresos. Entonces, ¿cómo llegué este año a El Salvador en noviembre? Ese era mi tercer viaje, porque en enero fui a la presentación de unos libros de Cine Estrada. En junio, mi vacación con Carlos, que siempre la hacemos para eso. Bueno, nos vamos en mayo, pero este año se graduó mi nieta Mía y nos fuimos hasta en junio. Y allá nos encontramos con mi hermano, nos fuimos una semana, 10 días para Guatemala. Entonces, cuando vino lo del el encuentro feminista, se hace cada 2 años. Y yo, cuando fue a El Salvador, allá por los años 1990, algo así, no pude ir. Entonces estaba con esa espinita, que si voy, que si no voy, que el dinero que se gasta, que esto y que lo otro. Pero realmente la organización fue tan fabulosa que solo pagamos $100 para estar en el Decamerón, comer los 3 tiempos, estar intercambiando con 1,600 mujeres que andaban ahí en diferentes glorietas, temas interesantes. Ahí aprendí, aunque no lo crean, algo sobre el aborto que yo desconocía. O sea, yo soy defensora del aborto, lo digo públicamente, porque creo que las mujeres no deben de parir porque son mujeres. Exactamente, y que tienen derecho sobre su cuerpo. Y que tienen derecho sobre su cuerpo, a pesar de que soy aunque católica. Aunque las leyes las fijen hombres. Sí, soy católica, pero creo de que las mujeres deben de decidir sobre su cuerpo si quieren tener hijos. Totalmente de acuerdo contigo. Pero desconocía los métodos para abortar. Exacto. Entonces, El Salvador dio un retroceso, lamentablemente. El pleito más grande fue de las 17 mujeres que estaban presas o que estuvieron presas. Algunas ya fueron liberadas por haber abortado, porque antes por lo menos era considerado, si una mujer tenía riesgo, que pudiera abortar. Exacto. Pero de 1957, que se impuso la ley hace como unos, no sé, no recuerdo, leí la feminista, van a decir la fecha exacta, 5 años, hubo un retroceso horrible. Y ahora las mujeres que están en riesgo de embarazo, si sus niños o niñas vienen con condiciones y que no los quieren criar, ¿verdad? Porque es difícil. Exacto. No pueden abortar. Es penado por la ley y son más perseguidas que cualquier ladrón, como un presidente que robe 50,000. O sea, ¿esto lo instauró Bukele? ¿Esto lo instauró Bukele? No, pero lo apoya también. Él lo apoya también. Sí. Entonces... Él es cristiano.
Bueno, pero también los cristianos agarran las armas y matan. Ah, pero bueno, seguramente. Sí, pero eso bueno, no lo eso contabilizan. no estoy No lo evidenciando a contabilizan. ningún Exacto, gobierno, exacto. pero son cosas que suceden, se han dado un montón de marchas y de luchas para realmente hacer del aborto un derecho de las mujeres. Y acá también Y se de las está niñas, peleando. porque acuérdense que muchas mujeres también son violadas. Totalmente. Y entonces son violadas, pero son forzadas a parir. Totalmente. Mira, la parte psicológica de una mujer que fue violada y que yo prefiero que interrumpa el embarazo a que le dé a ese hijo todos los días una dosis de odio, es preferible. No, y hay que matarlo. trabajar bastante con la culpa. Por eso que nos han inculcado Tremendo, que las mujeres tremendo. somos primero madres que mujeres. No podemos gozar el No, sexo. no. Entonces, Primero somos mujeres antes que madres. y hay un libro que se llama Mujeres Montañas, que fue sacado allá por 1993, sobre las mujeres que abortaron cuando andaban en la guerrilla, y fue su segunda edición, también fue editado, me lo regalaron el año pasado, Mujeres Montañas. Entonces, por si alguien es salvadoreño y le interesa leerlo, léalo, porque habla de las mujeres en su papel o en su rol en la guerrilla. Y cómo estas mujeres, algunas fueron obligadas, no porque quisieran, fueron obligadas a abortar porque andaban en la guerra y tenían un rol diferente. Entonces, ahí ¿por qué aprendí del aborto? Aprendí porque, creo que lo he dicho otras veces, yo tengo una nieta autista. Y el tema era maternidad en personas autistas. Entonces dije yo, voy a ir, mi hija me pidió que grabara, ¿verdad? Eso lo tendrías que hablar en un programa. Creo que es importante. Sí, entonces fui, pero resulta que tantas glorietas que habían, yo nunca encontré la glorieta. Y frente a la glorieta que me enviaron, porque uno tiene amigas ahí, yo andaba con mi comadre ahí, una de mis tantas comadres. Entonces, ella se quedó en otro lugar y yo andaba interesada en saber de la maternidad de las autistas. Y porque me había comprometido. Entonces enfrente estaba una glorieta que tenía un montón de bastidores, hilos y telas. Ah, no, dije yo, aquí estoy en mi mero mole, porque a mí me encanta bordar. Pero resulta que el tema no lo había leído porque no me interesaba. Se llamaba abortar, abordar. Mientras usted está bordando, que es una técnica muy buena de capacitación, usted va contando sus historias de la vida. Entonces no siente que le están sacando ahí la sopa. Claro. Entonces, ahí aprendí sobre esa técnica, aprendí sobre una palabra que ahí la tengo apuntada, que empieza con E, que es una cosa que le dan a uno para abortar. La persona que estaba dirigiendo ahí comentó que ella había abortado una vez, una mujer muy joven, que su mamá había sido dirigente feminista, ¿verdad? Una mujer muy joven. Y aprendí un montón de cosas que no sabía yo sobre el aborto, pero que lo defiendo. Bueno, quiero que antes de que cerremos el programa muestres esos pins que tienen, que te dije ayer que ayer traía yo es una historia de vida. Bueno, alguna parte, porque no todo, ¿verdad? Pin Levántalo un poco más, así lo haces. Sí. Dale. Este pin tiene que ver con la FAO, que fue mi última casa de trabajo realmente como profesional. Aunque he dado algunas capacitaciones, hago un trabajo y todo, pero la FAO fue mi casa. Entonces, lo tengo ahí y fue de mi última ida a Italia. Ahí lo fui a adquirir a la casa de la FAO. Este es reciente, son los pines que vendemos en el comité. Ahí tenemos de venta para quien quiera. Tenemos Costa Rica, Estados Unidos, México, Estados Unidos, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Estados Unidos y Nicaragua, Estados Unidos, Honduras, Estados Unidos. Esta mariposa es porque legalmente tengo una organización que se llama Mariposas Migrantes, porque yo en potencia soy una mariposa. Pienso que un gusano se puede transformar en una bella mariposa y cada vez que hago algo creo que me voy transformando y voy aprendiendo. Luego este es el logo muy querido del comité, que lo tenemos que cambiar ya porque pues le hemos agregado a México. En no está México, me lo hicieron en El Salvador y ahí lo ando. Este es el del grupo de mujeres, que dicho sea de paso, he dado algunas capacitaciones de género para
para el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Ahí andan algunas personas, ¿verdad?, fanforreando o hablando de la Academia de Policía. Yo me gradué de la Academia en el 2012. Entonces me lo recibí ahí por el respeto a los peatones. El trébol lo tengo por buena suerte. Lo de Las Vegas lo tengo porque pues aquí vivo. Cuando he ido a Carson City he adquirido uno como que dice estoy orgullosa del estado de Nevada. Este es del Salvador. Quiero decirte que tengo la bandera del Salvador también y tengo que dice del Salvador, dado por Tirso Cermeño. Él me los dio hace algunos años. Es de cuando cumplió los 20 años el Consulado de México. Te lo cuenta porque no se ve. El Consulado de México, porque el Consulado de México, la población mexicana es muy importante, son los primeros migrantes latinos aquí en Estados Unidos. Además, tengo yerno latino y nieto descendiente de familia mexicana. Perdón, tengo yerno mexicano y nieto descendiente de familia americana y tengo nieto adoptivo mexicano, hijo de mi yerno. Y estos son cuando he tenido la oportunidad de ir a Washington, he ido en dos oportunidades. Una vez fui a pelear por que se dieran el presupuesto igual para el medio ambiente, representando a Nevada. La otra vez fui este año, en junio, en mayo, fui con Make the Rock, se hace camino en Nevada, que es una organización a la que yo apoyo, estoy de acuerdo con algunas políticas, he ido a Carson City, defiendo este corazón porque soy donadora de órganos. Soy donadora de órganos. Y me lo dio ayer Mónica, yo he tenido varios, que estoy de acuerdo con que la reproducción es un derecho y que cualquier persona, o sea, las mujeres más que todo, tenemos que decidir sobre ello. Bueno, una entrevista de 1 hora y 21 que se va a subir en el YouTube en 2 partes, aunque se puede subir toda entera pasándolo del Facebook, después veo cuál queda mejor, pero te agradezco profundamente esta entrevista donde mostraste tu alma, donde mostraste esa solidaridad que siempre te caracteriza, esa cosa de hablar es fácil, pero vos hacés, que es lo más difícil, y lo mostrás en toda tu historia personal de poner el cuerpo y poner el corazón, aunque a veces duela la cosa. Y algo que voy a comentarte para finalizar, y me lo dicen profesionales, una crítica un poco dura y destructiva: ¿cómo es posible que hagas tanto y no ganes nada económicamente? Y yo les digo, pues yo lo hago por opción, por elección, y no soy mercadera del feminismo. Y así nos despedimos de esta mujer con todas las letras mayúsculas en este programa que se llama Ser Mujer, un programa para la mujer, madre, esposa, amiga, profesional. Y así nos despedimos hasta la próxima entrega del programa Ser Mujer por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.